Un opositor denuncia a Google por no desindexar sus datos personales que provenían del BOE tras una solicitud de supresión, el llamado derecho al olvido. Este opositor habría concurrido a varias oposiciones a cuerpos del Estado y querría que al realizar una búsqueda por su nombre no se encontraran los resultados del BOE, como venía sucediendo. De esta manera ejercitó su derecho de supresión de Google, solicitando así la desindexación, de manera que en el motor de búsqueda no pudiera por su nombre y apellido encontrarse su pasada concurrencia a estas oposiciones, y Google rechazó el proceder a lo que se le solicitaba. Este artículo de Economist and Jurist resume bastante claramente lo que sucedió, digamos, en el procedimiento y lo que alegaban las partes. Pues bien, Google consideró que primaba el derecho de información al tratarse de una función de carácter profesional y que, por tanto, la libertad de información debía en este caso, superar el interés del sujeto a que no aparecieran estos datos en una búsqueda online en el motor de búsqueda. La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, la 32/2021, viene a extenderse sobre la cuestión de si Google es o no una entidad que esté ejercitando un tratamiento al realizar una indexación automática, y reitera que sí, como ya venía sosteniendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, y la propia agencia desde antiguo, puesto que es irrelevante que la indexación se realice de una manera automatizada sin tener en cuenta si son datos personales o no son datos personales, y por otro lado también que el propio acto de tratamiento de la indexación de los datos es importante en el sentido de que afecta gravemente a la privacidad, o puede afectar gravemente a la privacidad, puesto que lo que normalmente serían datos desestructurados pasan a ser datos estructurados que se pueden encontrar en una simple búsqueda, de manera que se puede realizar un perfil de la persona interesada de una manera muy sencilla por cualquiera, y por tanto esto tiene un impacto relevante. De esta manera se podría ejercitar el derecho de supresión directamente frente a Google. Así lo sostiene la resolución. Efectivamente, esto es lo que destaca el artículo en relación con el fundamento sexto de la resolución, pero sin embargo en el fundamento séptimo se viene a desestimar la solicitud del opositor, puesto que considera que la Agencia Española de Protección de Datos, la solicitud debía haberse realizado de desindexación en su caso ante el Boletín Oficial del Estado. Resulta un poco particular esto, en mi opinión quizá no se ha explicado muy bien en la resolución, o no se ha fundamentado muy bien por qué no aplicar el mismo criterio del fundamento sexto que ellos sostienen, para mantener que efectivamente resulta necesario evaluar si hay un impacto, puesto que el tratamiento sí que puede afectar a la privacidad de las personas. Como vemos, el fundamento sexto, que se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que he citado antes, sí que destaca que se puede producir un impacto sobre la vida de las personas con una fuerte injerencia en los derechos del interesado, que se multiplica debido al importante papel que se produce por los motores de búsqueda en Internet. Sin embargo, a pesar de que la propia autoridad de control viene a considerar que efectivamente podría producirse o se produciría un impacto en la privacidad por el solo hecho de la indexación por el motor de búsqueda, sin embargo, más abajo viene a declarar que la obligación legal para desindexar debería provenir de la fuente original, que es el BOE o cualquier otra publicación institucional, y por tanto no puede suprimirse la información si antes no se ha modificado en dicha fuente. No queda muy claro, en mi opinión, por qué este criterio diferencial, si se debe a que es una institución de carácter público, que por tanto tiene una mayor relevancia en cuanto al derecho a la libertad de información sobre aquello sobre lo que publica, o si se trata del hecho de que es una cuestión de carácter profesional, el concurrir o no a oposiciones, y que por tanto puede tener una cierta relevancia informativa. Es el único punto en el que quizá podría haberse extendido algo más la resolución para aclarar mejor cuál es la posición de la Agencia Española de Protección de Datos. Desde luego, lo que queda claro es que considera que la indexación es en sí un tratamiento, lo cual era obvio,
y que puede ejercitarse el derecho de supresión frente a Google. No obstante, esta sentencia, al no ser muy clara, al delimitar cuándo sí y cuándo no podrá ejercitarse frente a Google y cuándo debería solicitarse desindexar a la fuente original, crea cierta inseguridad jurídica, y en mi opinión lo que sucederá es que la mayoría de personas que tengan conocimiento de esto o se asesoren con un experto en privacidad acudirán a la desindexación desde la fuente original en vez de acudir al intermediario, el motor de búsqueda en este caso.